un placer de verdad poder estar acá con ustedes y darles en el poco tiempo que tengo un conocimiento nuevo de un tema que me pareció muy interesante. Y voy a hablar el día de hoy de las espondiloartritis. Las espondiloartritis es un grupo de enfermedades que comparten cosas en común. El prototipo de todas es la espondilitis anquilosante. Para los años 60-70, el grupo de reumatólogos europeos decía que existía una enfermedad diferente a la artritis reumatoide, que tenía características diferentes porque afectaba mucho el esqueleto axial y las articulaciones acroilíacas, y los norteamericanos estaban un poco escépticos a este precepto. Sin embargo, se decidió hacer, después de los criterios de Roma, los criterios de Nueva York, en donde ya los norteamericanos aceptan el concepto de esta nueva enfermedad. Y obviamente, con el descubrimiento para los años 70 de la doctora Moll, ¿sí?, y de otro grupo de médicos del mundo, con el descubrimiento del HLA-B27, se definieron mejor algunos aspectos que han ido cambiando día con día en torno a la enfermedad de la espondilitis o de las espondiloartropatías. Entonces, todos como médicos escuchamos la enfermedad de Becherev o Jean-Marie Strumpel, pero era que todos los autores en Alemania, en Rusia y en Francia estaban describiendo ya enfermos con artritis atípica, diferente a la artritis reumatoide, y que se acompañan de algunas manifestaciones, como afección del ojo. Entonces, por ejemplo, ya actualmente ahora sí sabemos que existe una definición amplia, diferente de lo que es la espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, igual que el lupus, es las enfermedades autoinmunes, reumatológicas, inflamatorias, sistémicas por excelencia, que les pueden afectar cualquier órgano del cuerpo sin excepción alguna. Entonces, la inflamación de estas enfermedades pues es el blanco principal de investigación actual en el mundo, para tratar de detener la inflamación que acompaña no solo a las enfermedades autoinmunes, sino a todas las enfermedades que vemos los internistas en general. La espondilitis anquilosante tiene la característica de dar destrucción ósea, igual que la artritis reumatoide, pero la artritis reumatoide, después de la destrucción ósea, ahí se queda, destruye. En cambio, en artritis reumatoide, la sustitución del tejido se repara por calcificación. Entonces, como les digo, el primer caso o los primeros casos descritos son de una monja que la escudriñan el esqueleto cercana a una iglesia de un cementerio francés, y describen pues que hay fusión de los ligamentos, afección de artritis de la columna, fusión de la columna, fusión de las articulaciones. Él es Ramsés II, un faraón egipcio que también tenía espondilitis anquilosante aparentemente, porque estaba muy fusionada toda su estructura cuando se examinó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre artritis reumatoide y espondiloartropatías? Todos recuerdan la espondilitis anquilosante, por ejemplo, y las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. Esas se conocen como espondiloartropatías seronegativas. ¿Y por qué ahora la idea de cambiarles el nombre? Porque la espondiloartropatía seronegativa quiere decir que estaba negativa para el factor reumatoide, pero eso no significaba nada, ¿va? Aparte de que espondilo, afección de la columna, y patía, solo entidad clínica, ¿verdad? No definía la característica principal importante de esta enfermedad, que es la inflamación. Actualmente los estudios en espondiloartropatías, hay estudios observacionales, ¿verdad?, y ensayos clínicos para buscar mejores medicamentos, sobre todo ahora que se detectó que el factor de necrosis tumoral alfa está elevado y que al bloquearlo se puede entrar en remisión con esta enfermedad, o sea, tiene tratamiento. De este lado tenemos una artritis reumatoide. Quiero recordarles a ustedes que la artritis reumatoide les da inflamación de las grandes y pequeñas articulaciones de forma simétrica, típica las articulaciones que ataca. En cambio, la inflamación de la espondiloartropatía es predominantemente en miembros inferiores y de tipo asimétrica. Aparte de que les ocasiona entesitis, es decir, inflamación en las áreas donde el tendón o el ligamento se pega al hueso. Por ejemplo, el tendón de Aquiles en la parte donde se pega al hueso calcáneo, esa es una entesitis. Las espinas ilíacas anteriores y superiores, o los espacios condroesternales.
La enfermedad de espondiloartritis tiene la característica que inflama la columna, le inflama la articulación sacroilíaca. La principal de todas y la que estamos emparentados es la espondilitis anquilosante. Aquí está la articulación sacroilíaca, que es la unión del sacro con el hueso ilíaco. Ustedes la ven, tienen que verla y reconocerla en toda la radiografía de pelvis, al igual que las coxofemorales y las sínfisis del pubis. Este es el blanco que para 1930 se empezó a detectar en las enfermedades. En el 1895, cuando Reinhardt descubre los rayos X, pues, ¿verdad?, no se utiliza hasta 35 años después. Y los rayos X siguen siendo fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad, aunque los avances de resonancia magnética han definido este grupo de enfermedades como algo diferente. Pues es la característica de una espondilitis de largo tiempo de evolución. Ustedes pueden ver la espalda recta, ¿sí? Al final, la evolución de una espondilitis cada 10 años. Lo ideal es que no progrese, lo ideal es que se quede aquí, ¿verdad? Por eso es importante el diagnóstico temprano y por eso es importante conocer los nuevos diagnósticos de la enfermedad. Esta es la entesitis que acompaña a las espondiloartropatías. Cuando alguien tiene inflamación del tendón de Aquiles y dolor en la inserción del tendón de Aquiles o la fascia plantar. La fascia plantar, recuerden que en su parte posterior se pega al calcáneo y estas áreas de aquí son las áreas más vulnerables a inflamación. Cuando las examina el médico duelen. Las nuevas imágenes van a permitir ver de forma mucho más definida la articulación sacroilíaca, ¿sí? Vean estas áreas hiperintensas, ¿sí? Es inflamación, es osteitis, es inflamación del hueso y el trayecto de ambas sacroilíacas es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, la sacroileitis como tal, la entesitis y las manifestaciones extraarticulares, bueno, aquí hay una manifestación extraarticular para que la vean, es una dactilitis o un dedo en salchicha. Cuando ven un dedo en salchicha tienen que pensar rápidamente que se trate de una espondiloartritis porque el tratamiento, el pronóstico y todo es diferente a la artritis reumatoide. Y otra cosa, el diagnóstico diferencial de un dolor de espalda es un problema porque los pacientes son sometidos a cirugía de disco con suma frecuencia y después siguen igual, obviamente, ¿verdad? Porque el problema es dolor de toda la columna. Entonces esos son los síntomas principales: artritis, dolor de columna y manifestaciones extraarticulares como afección de la piel, psoriasis, afección de inflamación del intestino, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, uveitis, etcétera. Estudios de imagen, los laboratorios que nos ayudan a los reactantes de fase aguda, especialmente la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Historia del paciente familiar es muy importante. Como decía el doctor Sergio Castañeda, la medicina interna tiene un objeto fundamental, conocer toda la familia. Y me gustó eso de relación médico, paciente, familia, porque se adapta bien a esta enfermedad. Todas estas enfermedades están unidas de la mano unas con otras y comparten síntomas clínicos. En el centro vemos la espondilitis anquilosante. Si todos recuerdan, el síndrome de Reiter, ¿verdad?, que característicamente se recuerda a una triada. El síndrome de Reiter ya no es más síndrome de Reiter, porque Reiter era un alemán loco que hacía orgías y para ver qué sucedía cuando se transmitía la clamidia y sumergía a hombres a ver quién toleraba más frío en mares fríos, ¿verdad? Así que Reiter ya no existe más para los reumatólogos, ahora la conocemos como artritis reactiva. Artritis psoriásica, predominantemente con afección de la piel. Puede haber afección de la piel o la artritis iniciar años antes de la psoriasis. Uveitis, sobre todo no panuveitis, sino cuando detecta uveitis anterior aguda o cuando le reporta un oftalmólogo uveitis anterior aguda. Hay un grupo de enfermedades que se conocen como indiferenciadas, espondiloartritis indiferenciadas, y las asociadas a CUSI y a Crohn. Por otro lado, tenemos que la clasificación de las enfermedades pediátricas reumáticas es hasta más enfermedades hay para la reumatología pediátrica que la reumatología del adulto. Lástima que no hay reumatólogo pediatra. En Guatemala no hay reumatólogos pediatras, pues es un campo virgen todavía. Entonces tenemos que ver conjuntamente con el pediatra a los espondilitis anquilosantes juveniles que pierden a veces el ojo por la presencia de iridociclitis. Entonces aquí está el cuadro completo, ¿verdad? Todos se abrazan de la mano porque todos tienen algo en común, el dolor de espalda, que es un dolor de tipo inflamatorio. Aquí hay unas imágenes, una es una
Vean una epiescleritis con uveitis, una deformidad completa del iris. El diagnóstico temprano de uveitis puede hacerse con lámpara hendidura por un oftalmólogo, pero también uno debe de acostumbrar a ver la iris, a ver si no hay indentaciones que sugieran que el paciente tenga uveitis. Una balanitis hircinada que acompaña a cualquiera de estas espondiloartropatías, especialmente las artritis reactivas. Esta es una artritis, pero ven que no están involucradas las otras articulaciones. No solo es artritis, sino es una dactilitis también, porque tiene inflamado todos los tendones. La uña, a veces vemos casos de osteoartritis o artrosis que tienen predilección por afectar el cartílago en la interfalángica distal, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, pareciera cuando están afectadas acá, son también artritis por psoriasis, ¿verdad? Porque la psoriasis nos da características, 5 tipos variantes de artritis. Desde la artritis mutilante hasta las espondiloartritis, afectando o dando un cuadro característico de espondilitis anquilosante. Esta es la famosa caña de bambú que nos enseñaron los profesores, ¿verdad? Es un bambú porque se calcifica todo el ligamento espinal, y estos son los famosos sindesmofitos, es decir, que la calcificación que se produce en todo el trayecto del ánulo fibroso, en la región externa del ánulo fibroso, estos no son osteofitos, que sería el diagnóstico diferencial. Un osteofito, recuerden que es grueso, el de la enfermedad articular degenerativa, grueso y tiende a ser horizontal en su crecimiento. El osteofito tiende a ser en banda y dar esta imagen, ¿no? Miren las articulaciones acroilíacas de este paciente, prácticamente ya no hay articulaciones acroilíacas, están destruidas, y el riesgo también es afección coxofemoral, porque estos pacientes sufren de reemplazo. Toda la genética es importante. Este fue el descubrimiento que marcó la pauta para los investigadores, el antígeno de histocompatibilidad que se encuentra en el cromosoma, en el complejo principal de histocompatibilidad, en el brazo corto del cromosoma 7. Ahí está todo el antígeno leucocitario humano, por sus siglas en inglés. Cuando se detectó esto, se dijo, pues esto tiene relación, porque el 90% de espondilitis anquilosantes lo tienen positivo. Un porcentaje menor de CUSI, de Crohn, de psoriasis, como 70% lo tienen positivo. Ahora conocemos 60 alelos, ¿verdad? O sea, hay HLA B27.1 a HLA B27.60. De los 20 están asociados con la enfermedad. Por ejemplo, los indios Pima de los Estados Unidos, o poblaciones del norte de Escandinavia, o países nórdicos, tienen un alto porcentaje de HLA-B27 positivo, y eso pues hace que la enfermedad sea más frecuente, ¿no? Normalmente una población, en Guatemala no hay estudios, lástima, ¿verdad? Tal vez seríamos HLA B27 tan heterogéneos por nuestra multiculturalidad, sí, muy heterogéneo, sería muy interesante, pero como ven, los costos de efectuar este estudio, que antes no se hacía como diagnóstico, ahora sí se hace como diagnóstico según los últimos criterios de la enfermedad. Esta es la molécula tridimensional del HLA B27 cuando se mira por cristalografía. Ven ustedes las vainas alfa y las vainas beta, ahí está acá de nuevo. Y esta sección de acá es donde está el globo, o sea, el sitio donde se pega el péptido artritogénico, que es una de las hipótesis. Luego viene el HLA, y en el retículo endoplásmico rugoso le tiene problemas para desdoblarse, se acumula en forma de homodímeros y hace que el retículo endoplásmico rugoso no funcione bien, no exprese bien las moléculas a la superficie celular, que tienen que ser mostradas a la célula presentadora de antígeno con un HLA, ¿verdad? Para reconocer si el péptido es propio o si el péptido no es propio. Si el péptido no es propio o es propio, esto lo va a reconocer. Pero ¿qué sucede? Que aparentemente hay un problema en el doblaje, y podría estar la explicación de esta enfermedad a nivel del retículo endoplásmico. No solo el HLA-B27 es uno de los marcadores de la enfermedad, sino que también hay otros marcadores de la enfermedad, o sea, quiero decir, otra secuencia génica alterada, como serían los genes que codifican para las diferentes interleucinas de 1 a 17, interleucinas de 1 a 17 implicadas en algunos pacientes, del 10% de pacientes que son HLA-B27 seronegativos.
Entonces, estas serían las características principales: una artritis periférica asimétrica, es decir, inflamación de la rodilla, inflamación del tobillo, que se detecte sacroiliitis a los rayos X, la ausencia del factor reumatoide. En realidad, por eso ya no se llama seronegativa, ¿verdad? Porque ni el factor reumatoide sirve ya para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Para hacer diagnóstico de artritis reumatoide, recuerden que tienen que pedir el péptido citrullinado cíclico, ¿verdad? O anticuerpos SP. Estos son positivos 3 años previos antes de que el paciente tenga la enfermedad. Ausencia de nódulos subcutáneos y algunas manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, ¿verdad? La uveitis anterior, que es característico, la agregación familiar significante y la asociación con el HLA-B27. Los hallazgos diagnósticos, muy importantes que ustedes, bueno, lo que pasa es que el paciente tiene dolor de espalda, ¿verdad? Y todos los que tienen dolor de espalda habrá que ver qué pasa. Si el dolor de espalda es insidioso y tiene más de 3 meses, hay que ponerle atención, sobre todo si está en personas arriba de 40 años, si es insidioso, si hay rigidez matutina y mejora con el ejercicio. Si se da en la noche, el paciente tiene que levantarse porque es mucho el dolor de la espalda, también hay dolor de tórax y pobre expansión torácica, por la inflamación de las articulaciones costovertebrales posteriores. Dolor de las nalgas alternantes, la uveitis anterior, la entesitis, el hecho de que se detecte enfermedad inflamatoria intestinal o que alguien haga el diagnóstico de una psoriasis. El doctor Luis Espinosa, peruano de Nueva Orleans, probablemente sea de los que más han estudiado en los últimos 30 años la artritis reactiva. La última conferencia de él decía que en el intestino del ser humano existían miles y miles y miles y miles y miles de bacterias, incluso raras, que todavía los infectólogos están atrasados para poder explicar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, la sobreexpresión bacteriana podría ser el péptido artritogénico bacteriano el que desencadena estas enfermedades. Todas estas bacterias están implicadas en la artritis reactiva, ¿verdad? Que no es más que la inflamación una semana después de una infección uretritis o de un episodio diarreico importante. En Europa básicamente es Yersinia la principal, pero en América y en Estados Unidos es la infección por clamidia, ¿verdad? De hecho, el estudio más reciente demuestra que con el tiempo la mayor parte de pacientes o todos los pacientes, cuando se estudie con PCR y se estudie la membrana celular y se haga un estudio mucho más grande, van a ser positivos para la clamidia. Y la clamidia no es de fácil diagnóstico, entonces es un problema si no se tiene reacción de cadena polimerasa para el diagnóstico, ¿no? Pero pues clínicamente si hubo una uretritis, una cervicitis, sí, esta es una dactilitis. El doctor Crohn, que describe la enfermedad de Crohn, se recuerdan ustedes que las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿va? Ella es la doctora Degerin, Van der Heging, es la holandesa. Ella está en Noruega y en Holanda y ahorita es la experta número 1 en espondiloartropatías, porque ella y el grupo hizo el grupo europeo de estudio de espondiloartropatías y la Sociedad Internacional para el Estudio de las Espondiloartropatías también. Recientemente escuché una conferencia de ella en el meeting anual del Colegio Americano y ella ponía acá, ¿verdad?, cómo había cambiado la enfermedad, ponía los criterios anteriores, los de Roma, los de Nueva York, cómo pasaba por los criterios del doctor Bernardo Amor, los criterios del grupo de estudio europeo de las espondiloartropatías y el Assessment Spondyloarthritis, ¿verdad?, que es la Sociedad Internacional para Evaluación de Espondilitis, de espondiloartritis. Entonces los criterios de Roma fueron descritos en Roma, habían clínicos en el 61, siguen siendo valiosos, ¿por qué no? Para los que no tienen resonancias magnéticas, ¿sí? El criterio clínico de un dolor de espalda o del tórax, ¿verdad? Que el criterio radiológico, encontrar sacroileitis en las radiografías, ¿verdad? Y así se puede definir la enfermedad. También aquí, digamos, está la sacroilitis, ¿verdad? Este sería la grado 0, normal, grado 1, cuando ya hay sospecha, ¿verdad? Ven ustedes que hay aquí tendencia a cerrarse el espacio, algunas áreas de esclerosis. Grado 3, ya no hay duda. Sí, grado 4 cuando hay fusión como estos, ¿no? Algunos casos son unilaterales, en este caso la sacroiliaca esta está afectada, pero la otra está indemne. Y luego vienen los de Nueva York, ¿verdad?, que ya incluían la radiografía, pero fueron modificados porque no tenían tanta sensibilidad ni tanta especificidad. Son estos. El criterio principal
Dolor de espalda por más de 3 meses, que no aliviaba con el reposo, que mejoraba con el ejercicio. Es fácil preguntarle al paciente, tiene el dolor, y empezar a decirle si después de su actividad se quita. Entonces es un dolor de tipo inflamatorio. Estos son los últimos criterios del grupo internacional para la evaluación de la espondilitis anquilosante de espalda inflamación. 4 de 5 tiene que tener el paciente. Entonces, ¿tiene menos de 40 años? El dolor de espalda es insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y el dolor también es nocturno. 4 de 5, inflamación. Y hay para hacer la diferenciación con un dolor de tipo mecánico. Okay. Los criterios propuestos por el grupo del doctor Amor son criterios que, para mi forma de ver las cosas, el mejor criterio de todos son pacientes que responden a la utilización de antiinflamatorios. Después de 2 o 3 días de cualquier antiinflamatorio van a mejorar del dolor, y si se quitan el antiinflamatorio inician una vez de nuevo con el dolor. Entonces, esta es la prueba de Sjoberth, la practicamos en algunos sujetos, es un estudio tardío realmente, ¿verdad? Pero la prueba de Sjoberth no es más que donde inicia la fosa de Venus, ¿verdad? 10 centímetros hacia arriba, se le pide al paciente que haga una flexión extrema y tiene que aumentar más de 5 centímetros la exclusión de la movilidad de inflexión. Estos son los últimos criterios propuestos por el grupo de ASAS, ¿verdad? La idea aquí es de que tenga menos de 45 años, de que tenga 3 meses de dolor. Si usted encuentra sacroiliitis en la imagen, o si encuentra HLA-B27 más 2 criterios de espondiloartritis, o si usted encuentra espondiloartritis, sacroileitis más uno de los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos estos que habíamos hablado en toda la plática? Artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis. Aquí en resonancia magnética, si usted encuentra inflamación altamente subjetiva en resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, un breve ejercicio. Usted tiene B27 positivo, necesita tener psoriasis y que un primo haya tenido espondilitis para tener espondiloartritis. Que usted tenga una sacroileitis por radiografía y tenga inflamación del tendón de Aquiles, espondiloartropatía. Si a algún gastro le dijo que tenía colitis ulcerativa, tiene sacroileitis, tiene espondiloartritis. El tratamiento, básicamente, antiinflamatorios. Utilizamos fármacos también moduladores de la enfermedad, como la sulfasalacina, y actualmente como los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, ¿verdad? El infliximab probablemente sea el que más experiencia se tenga en el mundo. Y por eso se quiere hacer nuevos diagnósticos, ¿verdad? Para que se den tratamientos oportunos tempranos y los pacientes se puedan agrupar para ensayos clínicos. Una sacroileitis bilateral, ¿verdad? Pero no es espondilitis, este paciente que tiene aquí es una enfermedad que se llama como osteitis condensans Lee, está muy condensada. Aquí hay unas imágenes del lado izquierdo, los hallazgos radiográficos. Por ejemplo, esta es una vértebra normal, aquí hay una erosión, y es en las esquinitas, esclerosis, una vértebra cuadrada, un sindesmofito, acá está el sindesmofito, o este puente óseo completo entre una vértebra y la otra. Esto sí ya se conoce como puente óseo. Esto se le da un puntaje en la columna lumbar y vertebral para sacar los datos, ¿verdad? De nuevo otra vez acá, vean este sindesmofito que no aparecía años previos, igual a ya es 2 años después. Todo cambió con la resonancia magnética, donde podemos hablar de lesiones inflamatorias activas, de lesiones inflamatorias crónicas. Necesitamos osteitis para el diagnóstico. No es valedera capsulitis, sinovitis ni entesitis, solo osteitis. ¿Y cómo se ve la osteitis? Acá está, áreas hiperintensas en la articulación. Tienen que hacerse un corte de 12 slides de 3 milímetros cada uno, ¿sí? Si se detectan 2 lesiones en un mismo foco, hay sacroileitis. En la columna del lado izquierdo tenemos un T1, del lado del centro tenemos un T2 aumentado con un medio paramagnético gadolíneo, y grado 3 tenemos una secuencia STIR. Las 3 secuencias nos sirven para el diagnóstico de la inflamación. En la secuencia del lado izquierdo
podemos ver erosiones, una erosión gigante acá, o áreas hipointensas. Cuando le ponemos medio de contraste, las áreas blancas que aparecen en las corners, en las esquinas de las vértebras, ¿sí? Áreas hiperintensas, ¿sí? Y en esto mucho más dramática, en esta secuencia de STIR. No hace falta pedir secuencia de STIR, porque también la secuencia de STIR no nos sirve para el diagnóstico de algunas otras cosas. Es muy bueno para la inflamación, pero no para otras cosas. Para un internista, un piodermia gangrenoso, secundario a una espondiloartropatía por CUSI. Vean el pioderma, y después del tratamiento con infliximab. Él también es el doctor Mohamed Asim Khan, probablemente sea el más famoso médico del mundo de espondiloartritis. Él escribe libros enteros de espondiloartritis. Él tiene espondilitis anquilosante, usa un andador, no le gusta que le tomen fotos abajo del ombligo, ¿va? Y anda por todo el mundo pues hablando de espondiloartritis. Ahorita está estudiando nuevos marcadores de histocompatibilidad. Así que es una enfermedad mundial que el grupo de espondilitis os desea feliz Navidad. Pero también los brasileños hay espondilitis y en todo el mundo hay espondilitis. Sí, muchas gracias por la atención.